Bueno, buenos días a todos. Gracias a Tilio por hacerme acordar que tengo que grabar. Puede ser el viernes, puede ser el cansancio, puede ser que estoy viejo, puede ser la virtualidad, pero bueno, acá estamos. Y vamos a empezar la clase de hoy repasando, como siempre, los conceptos clave de la clase anterior. Que lo primero que vimos fue, terminamos el tema 4 de qué es un ISA. Vimos que en un ISA todas las máquinas tienen cuatro clases de instrucciones, que son instrucciones de movimiento de datos, instrucciones de procesamiento de datos, instrucciones de control de flujo y otro tipo de instrucciones que son misceláneas, que no entran en ninguno de las clases anteriores. Vimos que hay ISAs que tienen distinta cantidad de operandos. Los más populares son de 3, 2, 1 y 0 operandos. Dentro de eso, o sea, no hay ISAs, o no son comunes hoy en día, ISAs de más de 3 operandos. Los ISAs de 3 y de 2 operandos son mucho más populares que los ISAs de 1 y 0, que todavía existen, pero son realmente hoy en día muy pocos los que quedan aún. Eh, la clasificación esa de 3, 2, 1, 0 operandos se basa en cuántos operandos tiene una instrucción aritmética típica, o sea, una instrucción de suma, por ejemplo. Entonces, un ISA de 3 operandos tiene dos operandos fuente y un operando destino. Un ISA de dos operandos tiene un operando fuente, un operando, o sea, dos operandos fuentes, y el destino es a su vez uno de los fuentes. El ISA de un operando usa un registro especial que es el acumulador, y además tiene específico otro operando fuente. El acumulador lo usa como una de las fuentes y como destino, y el ISA de cero operandos maneja un stack para hacer todas las operaciones directamente. Hemos visto que hay diversos modos de direccionamiento para manejar. Su objetivo es manejar las distintas estructuras de datos que proveen los lenguajes de alto nivel. Y vimos que usualmente requieren algún tipo de aritmética, algún tipo de cálculo para manejo de direcciones de dónde están esos operandos. Vimos que el stack se usaba para el manejo de sus rutinas, para el manejo de excepciones. Vimos que el manejo del stack puede ser explícito o implícito. Los ISA pueden tener cualquiera de las dos cosas, no necesariamente lo tienen que tener sí o sí explícito. Y el stack en general es un método estándar para pasaje de parámetros. Vimos que es importante diseñar un ISA que sea eficiente, en general en sentido de performance. Eso ya cuando empezamos a ver este tema 5 que estamos viendo ahora, vimos que en general se imponen los ISA basados en registros de propósito general. Por ello pueden ser ISAs de 3 o de 2 operandos que usan. ¿Por qué son más populares? Porque usan intensivo, hacen un uso muy intensivo de los registros de propósito general. ¿Por qué se usan mucho los registros de propósito general? Porque son más rápidos que la memoria. Y en particular dentro de los ISA de 3 y 2 operando, se usan mucho los ISA de tipo load store. ¿Qué son los ISA load store? Un ISA en el cual únicamente las instrucciones load y las instrucciones store son las únicas dos instrucciones de todo el repertorio de instrucciones que pueden acceder a memoria. O sea, solamente acceden a memoria las instrucciones tipo load y las instrucciones tipo store. O sea, para carga y almacenamiento de datos en memoria. Eso es lo, por cuestiones también de performance y de eficiencia, son los ISA más populares hoy en día. O cómo se diseñaría un ISA hoy en día. Vimos que en general conviene no tener muchas instrucciones. ¿Por qué? Porque no se las usa. Conviene en general tener pocas instrucciones. Vamos a ver cuánto es pocas. Para alguna gente puede ser pocas 5, otra gente puede ser pocas 50, otra gente puede ser pocas 500. Pero en general conviene tener pocas instrucciones y que esas instrucciones sean simples, que esas instrucciones sean rápidas. Vimos que en base a mediciones, en base a estadísticas, eh, el 96% de las veces se utilizaban solamente 10 instrucciones. ¿Se acuerdan? Entonces, si nos ponemos mucho énfasis en esas 10 instrucciones, cubrimos la mayoría de los casos. Vimos que modos de direccionamiento también en base a estadísticas, en base a mediciones, con tres modos de direccionamiento que son indexado, inmediato
y de registros indirectos, con esos tres modos de direccionamiento cubrimos más o menos el 90% de los casos. Entonces, de vuelta, tratemos de hacer que las instrucciones que tengamos tengan esos tres modos de direccionamiento por lo menos, y ya con eso cubrimos la mayoría de los casos. Y para esos modos de direccionamiento tratar de hacerlo lo más rápido y lo más eficiente posible. Después vimos que había dos tipos de formatos de instrucción, de longitud fija o de longitud variable. Cada uno tenía su ventaja, su desventaja, pero vimos que en general eran mejores los de longitud fija, pues tenían más ventajas. Y de todas maneras, para tratar de hacer tratar de no perder, digamos, las ventajas de un formato de longitud variable, lo que se está usando hoy en día son hacerlo de dos o tres formatos de longitud fija. O sea, no tener solamente un único tamaño, sino decir, tengo un tamaño o tengo dos tamaños, o eventualmente tengo tres tamaños. Pero no es que puede tener cualquier tamaño. O sea, no es que va a ser totalmente variable. Va a ser variable, pero entre dos fijos. Entonces es un no tan fijo ni no tan variable y tiene las ventajas de, o bueno, trata de tener las ventajas de los dos tipos de formatos de instrucción. ¿Profe? Sí, Gonzalo. Entonces, para un mismo visa tendríamos de 16 o de 32 o también de 64. Por ejemplo, se podría hacer una cosa así. Ah, bien, bien. O se puede hacer, por ejemplo, ISAs de 32 bits, es bastante común, con instrucciones de 16. O al revés, ISAs de 16 bits con algunas pocas instrucciones de 32 bits. Entonces se está permitiendo cierta flexibilidad, una cosa así, que no es que este, sean totalmente flexibles, pero no son tampoco totalmente rígidos. No, por nada, Gonzalo. ¿Alguna otra pregunta entonces con respecto a la clase pasada? Bueno, vamos a seguir lo que es la primera parte de la clase de hoy. Seguimos con la toma de decisiones de cómo debería ser nuestro ISA. Y una decisión que es importante a la hora de definir cómo vamos a manejar el ISA es, cómo vamos a diseñar el ISA, es qué tamaños de constantes decidimos manejar. ¿Por qué? Porque el tamaño de las constantes, ustedes han visto quizás algunos ejemplos en sistemas con micro, son constantes que vienen definidas en la instrucción. Hay algunos formatos que permiten especificar en algunos de sus operandos una constante fija. Entonces, si hacemos esa constante o sea, si lo dejamos el formato fijo, esa constante puede hacerse muy chica. Y si decimos, no, bueno, manejemos constantes grandes, puede hacer que la instrucción sea muy grande. Entonces, ¿de qué tamaño conviene que sean esas constantes? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, medimos y vemos qué constantes son las que se usan. Y vemos que en general las constantes se usan dos veces, en dos casos distintos. Se usan por un lado para desplazamientos en vectores, cosas así, o sea, de cuando usábamos el modo de direccionamiento indexado con índice más desplazamiento para acceder a un vector, por ejemplo. En esos desplazamientos, el 1% de las veces se superaban los 16 bits. O sea, con menos de 16 bits estamos casi cubiertos en la mayoría de las veces. Por no decir casi todos, estamos cubiertos en el 99% de las veces, con 16 bits. Y cuando son constantes, o sea, para decir sumo 4, o sumo 1, o incremento, o cargo tal valor en el registro, el 60% de las veces me alcanza solamente con 8 bits. Vamos, son números que son más bien chicos. Y con 16 bits ya se cubre el 80% de las veces. O sea que nuevamente, eh, con 16 bits estaríamos bastante cómodos, bastante holgados en el tamaño de las constantes que vayamos a utilizar. Sin embargo, está el problema de, bueno, de todos modos, ¿cómo hacemos con las constantes más grandes? Porque si yo necesito una constante, supongamos de 32 bits,
O sea, tengo que cargar, tengo que poder manipular ese número constante. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo se le ocurre que podemos hacer? ¿Hacemos que haya un formato especial que sea un poco más ancho, más grande que los demás? ¿Qué opinan los que están despiertos? Creo que en micro, cuando teníamos, por ejemplo, queríamos trabajar con números más grandes de 64 bits, mandábamos la dirección donde se alojaba, creo que como estaba la primera parte del número, una tabla, algo así, creo que era el micro, alguna instrucción que usábamos en assembler. No sé si va por ese lado. Puede ir por ese lado, puede ir algo así por ese lado, pero lo importante, o lo que rescato de tu respuesta es, no, no hacemos un formato más ancho. O sea, Claro, buscamos alguna otra cosa, nos damos alguna maña de algún otro tipo para no utilizar un formato más ancho. Y sí, eso sería la idea, eso sería lo que tendríamos que tratar de hacer, mantener el formato fijo y buscar algún otro tipo de truco. Lo que se puede hacer es buscar alguna combinación de instrucciones, es decir, no, si necesito una constante más grande, uso dos instrucciones, uso dos mitades, como sea, pero no uso instrucciones más grandes. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué conviene no usar formatos más grandes? Porque si hago las instrucciones más grandes en los formatos, en general perjudico a todas las instrucciones. O sea, hago que todas las instrucciones sean más grandes cuando en realidad no todas lo necesitan. Entonces, si hay solamente unas pocas veces que hay instrucciones que necesitan constantes más grandes de la que me alcanza, trato de buscar algún tipo eh, de manera de solucionar esos casos particulares y hacer más rápidos los casos más comunes. Entonces sigue ahí dando la ley de Amdahl, está presente de algún modo en todo lo que estamos pensando, en todo lo que estamos diseñando. Sin embargo, ¿qué también sale de todas las estadísticas y todas las observaciones de estos programas? Que en general se usa mucho la constante cero. O sea, la constante cero es muy usada, pero muy usada. Eso está con mayúscula. Entonces, ¿qué se puede hacer como idea? Hacer que haya un registro que contenga siempre el valor cero, ¿no? Que directamente esté cableado al valor cero. ¿Qué tiene de bueno eso? Que directamente cuando haya un montón de instrucciones que usen la constante cero, no necesariamente tengan que tener un valor constante cargado a cero en la instrucción, sino que directamente podemos usar un registro. Eso simplifica los formatos, simplifica las operaciones de las instrucciones, ya que directamente son transferencias entre registros, son mucho más rápidas. Entonces, está bastante útil, bastante eficiente y bastante peor. ¿Qué se pierde? Un registro. O sea, si antes teníamos, supongamos, 32 registros, bueno, ahora vamos a tener 31, porque a la larga sabemos que un registro es siempre cero. ¿Vale la pena o no? Usualmente van a ver que sí vale la pena. ¿Por qué? Porque es muy usada. ¿Estamos? Pero ¿de dónde sale la idea de vuelta de decir, che, voy a cargar un registro a cero de lo que son mediciones, de lo que son estadísticas? ¿No? Fíjense que podrían decir, bueno, si yo utilizo mi constante uno es muy usada, por ejemplo, entonces podrían hacer lo mismo con un registro y grabar a uno. Pero parece que no pasa lo mismo con el uno que con el cero, por darle un ejemplo. Entonces el cero sí vale la pena y otros números no. ¿Se entiende la idea? ingeniero. Sí, Benjamín. Por esas razones que nosotros poníamos el micro, una cosa que yo no entendía por qué la poníamos, que es si RB es igual a cero, entonces R de RB eh, igual a cero, algo así, una cosa muy extraña, la verdad. Era una cosa Eh, muy, exactamente, era una cosa bastante extraña y es por eso, era ese el motivo, lo que te decía claro, que sí, era cuando calculabas un desplazamiento, algo así, que si el registro, es el valor del registro que vos estabas indicando, era cero, entonces ponías directamente un cero, y si no, hacías una suma, una cosa así. claro, yo me preguntaba, ¿pero qué acaso si es R0?
¿Y le pondría 0? ¿Qué sentido tiene? Despertaría. No estaría Claro, usando R0 al final. el profesor nos Es- dijo que R0, RB, creo, R0 siempre valía cero. ¿Es por eso? Exactamente. Sí, Lo que se les decían implícitamente en en ese momento era que el registro cero siempre valía cero, siempre toma el valor cero. claro, Es toda más, la razón. inclusive no es que siempre toma el valor cero, o sea, como les dije ahí en la diapositiva, es una cosa que está cableado a cero. O sea, el registro cero en realidad no es un registro. Son un montón de cablecitos a masa con un direccionamiento que cuando ustedes, el banco de registro, digamos, no tiene 32 registros, tiene 31 y cuando se selecciona con un decodificador el valor cero, directamente son cablecitos a masa, digamos, que se selecciona. Ni siquiera es un registro real, digamos. Bien, buenísimo. Ahora termina de cerrar algunas explicaciones de antes. Antes se les daba por hecho y ahora se les da también por hecho, digamos, se dice que el registro cero no siempre, pero la mayoría de las veces es igual a cero. ¿Y por qué? Porque es muy usado. Realmente la constante cero se lo utiliza muchísimas veces. Ya vamos a ver inclusive nosotros muchos ejemplos de cómo lo podemos usar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Otra decisión que hay que tomar es qué tipo de datos soportar. Y acá también, esto ya hoy en día inclusive es una cuestión medio, que está mucho más difusa de lo que inclusive muestra la diapositiva. ¿Qué es lo que hay que decir? Primero, vamos a utilizar manipulación de bits. ¿Qué es manipulación de bits? Hacer rotaciones de bits, enmascaramientos, vamos a extraer un bit, vamos a decir, yo quiero los 4 bits menos significativos del registro, ese tipo de cosas. ¿Se va a hacer ese tipo de instrucción o no? Es una decisión que hay que tomar. Si vamos a manejar a nivel de bits, digamos, los registros. Muchas veces sí se las tiene que soportar. O sea, depende del uso que ustedes vayan, pero sí se va a decir, necesitamos manejar no solamente el registro, sino a nivel de bits. Después, usualmente hay que manejar por lo menos, manejar los datos a nivel de 8 bits, que es a nivel de bytes, manejar los datos de 16 bits, que se los llama half word. Ustedes han visto que tienen un LDH o LDRH, no me acuerdo cómo era la instrucción, pero siempre que cargaban 16 bits, pueden cargar o pueden manejar también valores de 32 bits, que son las palabras típicas, las Word, valores de 64 bits, palabras doble, son los valores más comunes para manejo de enteros y de caracteres. Entonces, todos esos tipos de datos más o menos son una obligación soportarlos, poder manipularlos, poder manejarlos, hacer lo que sea con esos tamaños de enteros. Siempre, cuando manejamos todo este tipo de datos, los números enteros y todo demás siempre son en complemento 2. No existe ningún tipo de representación binaria porque el complemento 2 es la que se usa para poder manejar con aritmética binaria sin problemas. Y fíjense, de vuelta, estadísticamente hablando, se hacen mediciones y ven que el 75% de las veces se usan datos de 32 bits. O sea, los otros también tenemos que dar soporte, pero tenemos que tratar de focalizarnos mucho más en datos de 32 bits, con números enteros estamos hablando, ¿no? Y después hay que ver si damos soporte o no a números de punto flotante. Ustedes creo que han visto algo de punto flotante en lo que es métodos numéricos. Y acá tenemos precisión, tres tipos de puntos flotantes. Precisión simple, que son los float, que son números de 32 bits. Precisión doble, que son los double, que lo han visto en Java y todo, C también, que son números de 64 bits. Y hay cuádruple precisión, que se llama, que son números de 128 bits. De vuelta, hay que ver cuál es la que más se usa. Acá el 70% de las veces se usan datos de precisión doble, de que para puntos flotantes se usa mucho
64 bits. Y como comentario, digamos, hoy en día están muchas cosas de inteligencia artificial de moda. Hay muchos tipos de datos nuevos, tipos de datos de moda también. Entonces, cuando se hacen nuevos procesores, dicen realmente qué tipo de datos queremos soportar. Entonces, dicen, no, yo esto no lo voy a usar, esto no lo voy a usar, van descartando y se focalizan en hacer mucho más rápido el tipo de datos que ellos quieren soportar. Una decisión de diseño de ISA. Otra pregunta que es muy interesante, que para la hora de evaluación de condiciones o sea, para la hora de los saltos, es cómo vamos a evaluar las condiciones de los saltos. Y nuevamente hay dos opciones. Y en este caso las dos son muy usadas, pero por motivos diferentes. Una opción que es la que ustedes, si no me equivoco, conocen, es la opción de usar códigos de condición. ¿Qué son los códigos de condición? Ciertos bits, digamos que se setean con diversas instrucciones aritméticas y que después las instrucciones de salto son las que se fijan si esos bits están seteados o no, esos códigos de condición están seteados o no. Por ejemplo, son bits de igual a 0. O sea, si hay alguna instrucción o alguna operación, instrucción aritmética, que da como resultado el valor 0, entonces se activa un código de condición que indique que el resultado de la operación fue igual a 0. Entonces después hay otras instrucciones de salto que se fijan si la instrucción anterior dio como resultado 0, entonces salto o no salto. Otro código de condición típico es si hay carry. Por ejemplo, si la instrucción anterior generó un carry, entonces hago tal cosa. Otro código de condición típico es si me da un número negativo. O sea, si el resultado de la instrucción aritmética es un número negativo, entonces se setea un bit en ese código de condición. ¿Conocen esto que estoy hablando? ¿Lo vieron? ¿Es así como trabaja el Cortex? Las banderas, dice Gonzalo, exactamente. Entonces, esto de usar código de condición suele requerir menos instrucciones, porque lo pueden manejar de cierta manera, ustedes se acostumbran, es una manera bastante típica, los flags, dice Rosalba en el chat, exactamente. Pero hay algunos pequeños problemas. En general los códigos de condición también se guardan todos sueltos, algunas veces están sueltos, otras veces están en un registro, que es especial, un registro de todos los códigos de condición. Pero algún problema es que no todas las instrucciones modifican todos los códigos de condición. Entonces eso ya empieza a hacer que el set de instrucciones no sea regular. Entonces ustedes tienen instrucciones add que modifican, instrucciones add que no cambian, o tienen instrucciones add que cambian, las sumas cambian, pero las restas no, o cosas así por el estilo. Entonces, o las sumas y restas cambian todas las condiciones, todos los códigos de condición, pero una AND cambia solamente algunos, las instrucciones lógicas cambian algunos, entonces ya empiezan con las particularidades. Y cuando empiecen con las particularidades, no es que esté mal, pero es que ya hace que el set de instrucciones no sea regular. Y cuando no es regular, ya empezamos con los detalles. Entonces, todas esas cuestiones a la hora de la implementación hace que sean quizá un poquito más difícil, porque haya que tener más cosas en cuenta. No es que sea un problema grave, pero sí es una pequeña observación a tener en cuenta. Y lo que sí es un poco más grave es que todos estos códigos de condición dificultan implementaciones en pipeline. ¿Por qué? Porque en general los códigos de condición se escriben en un momento. ¿Cuándo se escriben? Cuando terminan las operaciones de la ALU. O sea, son las instrucciones aritméticas que operan con la ALU en la parte de ejecución, las que escriben los códigos de condición. ¿Cuándo se leen los códigos de condición? Se leen antes. Se leen en el momento de decodificación. Cuando el salto va, o por lo menos, si no la decodificación, cuando el salto está por ejecutarse, por ver decir, che, ¿qué es lo que estoy por hacer? ¿Voy a saltar o no? El salto seguramente lo lee
digamos, en un momento anterior. Entonces, ahí cuando hay distintos momentos en un pipeline, ahí se pone un poco más complicado. Hay que tratar de hacer que todo eso coincida, entonces a veces coincide, a veces no. Entonces, cuando vamos a ver los pipelines, los códigos de condición, en general empiezan a haber problemas. A veces se puede y a veces no. Y como vimos que el pipelining es una técnica bastante utilizada para performance, hay que ver cómo hacemos. Y cómo hacemos es buscar la otra manera de evaluar las condiciones. Directamente no usar flags, no usar el registro de código de condición. ¿Y cómo hacemos si no tenemos flags? Directamente que las instrucciones sean las instrucciones mismas que comparan los registros. O sea, decir que no es que haya una instrucción que me compare el registro, o una instrucción que me hace una suma y me sete un flag. Y después directamente el salto ve el flag. Que directamente el salto me compara los registros. ¿Se entiende? O sea, que el salto me diga, che, yo no voy a saltar si el resultado anterior fue 0. Yo voy a saltar si estos dos registros son iguales. ¿Se entiende? Entonces no es que primero comparamos los registros y después saltamos. Directamente hacemos que la instrucción, de ser posible, compare los valores de los registros y se haga el salto. Entonces de esa manera se puede hacer instrucciones de salto sin tener que utilizar registros de códigos de condición. Ahora, ¿es mejor siempre la segunda opción? No necesariamente. A veces, como les digo, tiene sus ventajas usar los códigos de condición, pero tiene sus desventajas. Entonces, por ejemplo, en el Cortex M4, que en general no tiene un pipeline muy largo, si es que lo tiene o no tiene pipeline, porque es un sistema embebido pensado cuyos objetivos son de bajo costo, no de alta performance. Entonces, en general, es mejor usar código de condición porque es más simple, quizá la programación. Lleva a que sean menos instrucciones, lleva a que tengamos menos código, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un procesador, un Cortex A76, que es de alta performance, que está en los celulares, probablemente no usen código de condición porque si tenga mayores problemas para la implementación en pipeline, entonces utilicen otro tipo de instrucciones. ¿Se entiende? Buenísimo. Algunas consideraciones además sobre los saltos. En general, la mayoría de los saltos, de los destinos de los saltos, son muy cercanos a la propia instrucción de salto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes hacen saltos en general en los lazos. Cuando ustedes hacen muchos saltos en los lazos, que son saltos hacia atrás, supongamos por un bucle while, o también tienen estructuras if, en las cuales saltan para un lado o saltan para otro según una condición, pero en general siempre son pedacitos de código, bloquecitos de código pequeños, entonces saltan 6 instrucciones para adelante, 8 instrucciones para atrás, o sea, no son grandes saltos los que ustedes tienen. Entonces la mayoría de las veces los saltos son saltos muy cercanos a la propia instrucción. ¿Cuál es la implicancia que tiene eso? ¿Qué me quiere decir eso? Que se usa mucho un modo de direccionamiento que es relativo a PC, que creo que ustedes sí lo vieron en el Cortex, en el cual se usa directamente, se dice, vamos a saltar cierta cantidad de bits desde donde está PC. Entonces yo no salto a cualquier lugar, sino que son saltos que son relativos a donde está el valor de PC actual. Eso me permite que, por ejemplo, con pocos bits de desplazamiento, yo pueda saltar muchas instrucciones hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, con 8 bits, yo puedo saltar, como son números en complemento 2, puedo saltar 128 instrucciones hacia atrás, 127 instrucciones hacia adelante, ¿no? Entonces, con eso ya normalmente están cubiertos o sea, usando este modo de direccionamiento relativo a PC y con un desplazamiento muy pequeño, ya están cubiertos para la gran mayoría de los destinos de los saltos.
Pero de vuelta, ¿qué hacemos si necesitamos saltar más lejos? Porque no puede ser que yo diga, no, yo siempre voy a hacer todos saltos cortitos. A veces puedo necesitar, por algún motivo en particular, saltar más lejos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos hacer? A ver si a alguien se le ocurre alguna idea. ¿Ninguna idea? Claro, creo que no. Yo también creo que nunca usaron este modo. Pero sin embargo, podrían tomar alguna inspiración divina que evidentemente no llegó de lo que hicimos con las constantes más grandes. ¿Qué hicimos con las constantes más grandes? Cuando teníamos una, una constante muy grande, decimos, bueno, nos demos maña, usemos dos instrucciones, por ejemplo. ¿No? Veamos una manera de cargo primero una mitad, después la otra mitad. ¿Qué podemos hacer con un salto? Se puede hacer varios trucos, pero alguno de ellos es decir, bueno, si tengo un salto más grande, utilizo alguna otra pseudo instrucción, alguna otra cosa, o hago inclusive dos saltos. Hago un salto cortito y después otro salto un poco más largo. Son cosas que se usan, digamos. O sea, hay maneras en las que se logran hacer saltos más grandes, saltos largos, pero siempre de vuelta tratemos de focalizar los casos más comunes. Los casos más comunes son saltos más bien chicos y tratemos de esos hacerlos rápido. Después también midiendo se ve que en programas de enteros lo que es el salto condicional por si es igual o si es distinto es muchísimo más usado. O sea, las comparaciones que se hacen en los saltos en general siempre se compara si es igual o si es distinto. Ustedes pueden comparar si es mayor o igual, si es menor, todo, un montón de cosas por el estilo, todas las combinaciones, pero el que funciona, el que se hace más veces es si es igual. Entonces, muchas veces se compara si es igual o si es distinto, son las condiciones más utilizadas. Entonces, de vuelta podemos tratar de hacer que esa comparación sea la más rápida, la más eficiente. ¿Preguntas? Bueno, otra cuestión interesante es qué hacemos con las dimensiones de ISA. ¿A qué se refieren las dimensiones de ISA? Que los ISA pueden ser un ISA de 32 bits. ¿Qué significa un ISA de 32 bits? Significa que el tamaño de los operandos enteros, el tamaño de las instrucciones, el tamaño de las direcciones a memoria y el tamaño de los registros, el ancho de los registros es de 32 bits. A veces no todas esas cosas son de 32 bits, la mayoría de las veces sí, pero cuando yo digo tengo un ISA de 32 bits o un set de instrucciones de 32 bits, significa que todas esas cosas son de 32 bits. Hay ISAs que son más pequeños, como Thumb, en el cual son ISAs de, por ejemplo, 16 bits y que a veces tienen cosas de 32 bits. O directamente, como vimos, como es Thumb 2, que es el ISA que ustedes vieron del Cortex, tienen cosas de 16 y cosas de 32 y es un ISA de vuelta, como les mencionamos en la clase pasada, en el repaso de hoy, que tiene dos formatos fijos, de 16 o 32. Algunas cosas de 16, otras cosas de 32 bits. También hay ISAs que son más recientes, como decía ahí entre comillas, que son ISAs de 64 bits. ¿Qué implica un ISA de 64 bits? De vuelta que las instrucciones pueden ser de 64 bits, los operandos son de 64 bits, las direcciones a memoria son de 64 bits y el ancho de los registros son de 64 bits. ¿No? Cuando dice reciente, entre comillas, pues son recientes de hace 15 años por lo menos, que implica que, bueno, ustedes estaban en la primaria, pero en lo que es computación, digamos, en los últimos 50 años o más, hay ISAs todavía que son más chicos, entonces los ISAs de 64 bits son un poco los más nuevos que hay. Por ejemplo,
x86-64, que es el ISA más usado en PCs, que es el de Intel y el de AMD, es un ISA del 2003, o sea, todavía no tiene 20 años. La versión ARM V8, que es otro ISA de celulares, es del 2015, por ejemplo, o sea, ese sí es más nuevito. Es más, y creo que ARM anunció hace poco, no sé si la semana pasada o hace 15 días, que está por sacar una nueva versión de su ISA, que es el ARM V9, la va a sacar este año, en principio, 2021. Entonces ven que ya, o sea, se está moviendo un poco también el tema de los ISAs. Y ahora, ¿por qué yo agrandaría el tamaño del ISA? ¿Por qué lo haría más grande el tamaño del ISA? El principal motivo para decir voy a utilizar un ISA más grande es el direccionamiento a memoria. Es el principal motivo. Porque ahí hubo un ingeniero de Intel, Gordon Bell, que dijo hace muchos años que hay un solo error que se puede cometer en la arquitectura de computadoras, en diseño de arquitectura de computadoras, del cual es muy difícil de reponerse. O sea, una vez que está hecho y ya se cometió el error, salir adelante es muy difícil. Y es no tener suficientes bits para el manejo de direcciones de memoria. Entonces, al principio uno dice, bueno, usemos pocas direcciones, hagamos un ISA más chico. A la larga termina siendo un problema muy grande. Lo vamos a ver nosotros cuando veamos memoria virtual, lo que es los temas 12 por ahí, vamos a ver que es un tema crítico. Entonces, ese es el principal motivo por el cual se van expandiendo los tamaños del ISA. Por supuesto, si ustedes tienen un sistema embebido pequeño en el cual no van a usar cuestiones de memoria virtual, van a tener una memoria limitada, entonces capaz que no les hace falta tener un ISA muy grande y pueden trabajar o con 16 bits o con 32 bits o con 8 bits, que sigue siendo popular en sistemas embebidos más pequeños. Pregunta ahora es, ¿hay ISAs más grandes de 128 bits? La realidad es que todavía no hay nada comercial ni nada que sea popular de 128 bits, pero sí están varios, se está hablando, se está haciendo, se está pensando ya en que no ahora, pero dentro de no muchos años van a salir ISAs de 128 bits, en el cual el tamaño de los operandos, el tamaño de las direcciones de memoria, de los registros sea de 128 bits. ¿Se entiende hasta acá? Y bueno, ahora vamos a terminar un poco lo que es este tema, comentando cuáles son las métricas para hacer un buen diseño de ISA. Ya vimos muchos ejemplos de que es importante medir, es importante tomar estadísticas, siempre, o sea, siempre es identificar variables importantes, medirlas, ver realmente qué es lo que se usa, qué es lo que vale la pena, y con eso vemos, tomamos mejores decisiones. Digamos. Una métrica adecuada nos permite plantear buenos objetivos, en base a buenos objetivos podemos tratar de hacer buenos diseños. Y la frase ahí, creo que ya se las mencioné también en la clase pasada, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Es una frase no de arquitectura de computadoras, sino de ingeniería en general. Si queremos hacer algo mejor, primero tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, miremos cómo lo estamos haciendo, y en base a eso tratemos de mejorar. Por supuesto también que vimos que hay distintos tipos de computadoras y todos tienen distintos requerimientos de performance, de consumo de energía y de costo. Entonces hay que ver realmente para dónde estamos apuntando. O sea, nosotros queremos un ISA para un sistema embebido, queremos un ISA que sea general, queremos un ISA que sea para supercomputadoras. ¿Qué es lo que queremos? Y en base a eso vamos a tener nuestros requerimientos de performance, de consumo de energía y de costo. ¿Vamos? Siempre las 3P, no se tienen que olvidar. Inclusive, también pasa que en un sistema embebido tiene la particularidad de que usualmente uno tiene unas funciones fijas, o sea, decimos, che, nosotros queremos este sistema embebido y lo quiero utilizar para que cumpla esta función o esta única función. Quiero hacer un sistema para control de un aire acondicionado. Entonces yo ya
sé qué instrucciones va a poner, sé qué código va a tener. Entonces inclusive digo, bueno, capaz que puedo agregar características a Lisa y lo puedo hacer más con una instrucción específica que yo necesito o con cosas específicas y va a andar mucho mejor en performance o va a tener un área mucho más chica porque yo ya sé que va a ejecutar ese programa. Y eso es lo que está de moda hoy en día, por ejemplo, con lo que les comentaba de cosas de inteligencia artificial. Entonces, dice, yo hago, o se acuerdan el ejemplo que habíamos visto de Cerebras, el chip ese enorme que hace una única función. Entonces, ¿cómo se programa eso? Tiene un ISA que es muy específico, que tiene instrucciones muy específicas, solamente hace una cosa, pero esa cosa la hace muy bien, en teoría. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes manejan ese tipo de cosas, pueden tener distintos criterios o distintos parámetros para diseñar su arquitectura de serie de instrucciones, ¿no? Pero siempre tienen que tener en cuenta el objetivo que le den, las 3P y medir y ver realmente qué es lo que se usa. Entonces, veamos de vuelta métricas para comparar diferentes ISA. ¿Cómo se las puede comparar? Tamaño del programa, en memoria, cuánta es la cantidad de instrucciones dinámicas que se ejecuta, cuánto es la cantidad de accesos o transferencias a memoria, cuánto es el CPI, cantidad de ciclos promedio por instrucción, etcétera. Y la pregunta que les hago yo es, ¿cuál es la mejor métrica para comparar arquitecturas del set de instrucciones? ¿Cuál creen ustedes que será la mejor? Y es una pregunta tramposa, para ver si están despiertos. Todas, dice Santiago. Todas, dice Rosado también. Depende, dice Gonzalo. Depende de qué, Gonzalo. De las 3P, dice Valentina. De lo que queramos. Santiago dice tiempo. Y me quedo con la respuesta de Santiago. Por las dos si hay varios Santiago. Este es Santiago Beretta. O Berreta, no me acuerdo si era Beretta o Berretta. En general, la métrica que tenemos que utilizar, también los que dijeron depende, también lo que dijo Valentina de las 3P, pero siempre tienen que tener en la cabeza tiempo de ejecución, que es I, cantidad de instrucciones dinámicas por CPI por T. Entonces, la cantidad de instrucciones no me alcanza sola, la cantidad de ciclos promedio por instrucción no me alcanza solo. Entonces, siempre lo que hay que tener en la cabeza es tiempo de ejecución del programa de usuario en CPU, que se traduce en I, cantidad de instrucciones por CPI promedio por duración del ciclo T. O sea, se los voy a machacar hasta que les entre en la cabeza que cuando yo pregunte cuál es la mejor métrica, tienen que contar tiempo, ¿no? Exactamente como dice Gonzalo, hay tiempo, tiempo y tiempo. Y después vemos eh, tamaño de memoria, después vemos costo, etcétera, etcétera. Después vemos para el uso que le vamos a dar, pero la métrica que tenemos que tener en la cabeza es tiempo, tiempo y tiempo. ¿Estamos? Entonces, performance es la métrica más importante. Pero sin embargo, como bien dijeron Valentina, por ejemplo, que dijo las 3P, hay que considerar otras cosas. ¿Cuáles son las otras? Costo. ¿Estamos? En general, ¿qué tiene que ver un diseño de ISA con costo? Un ISA pequeño, un ISA simple, un ISA regular, favorece que la implementación, o sea, cuando yo haga el procesador, sea simple, pequeño y regular. Y eso va a ser eventualmente más chico, va a tener menor área y va a ser más barato. Va a ser menos propenso a errores, va a ser un diseño que va a ser más fácil de diseñar, de verificar, entonces va a tener menos costos, entonces va a ser toda una cuestión eh, que ayuda, digamos, que el ISA sea pequeño y que sea simple. Bueno, ahí también la simplicidad también del ISA hace que sea un menor tiempo de desarrollo, menor costo de implementación, menor documentación,
mejor curva de aprendizaje para los clientes. O sea, son cosas que no son las principales, pero que influye en la adopción de Lisa, en que la comercialización, en cierto modo, de Lisa. Es importante también que haya un aislamiento entre la arquitectura y la implementación. ¿Qué quiere decir esto? La arquitectura de instrucciones es el diseño de Lisa. Es cómo se especifica, cuáles son los formatos, cuáles son las instrucciones. La implementación es cómo realmente hago yo un procesador que cumpla con ese ISA. ¿No? Pero a veces uno o los diseñadores de ISA tenían la tendencia a agregar características en el ISA que eran dependientes de la implementación. Entonces, bueno, para que sea más fácil yo voy a hacer una cuestión así. ¿Se acuerdan que yo les había dicho todas esas cuestiones adicionales, esas cuestiones dependientes? Eran cosas que se le agregaba a Lisa. Pero en general se busca, o hoy en día se busca que no sea así. ¿Por qué? Para hacer que Lisa sea totalmente independiente de cualquier tipo de implementación que yo quiera. Entonces, y sobre todo para no tener limitaciones el día de mañana, decir, che, quiero cambiar esto, eh, pero sin cambiar el ISA, lo puedan cambiar, porque tiene un aislamiento entre la arquitectura y la implementación. Esto es algo que, por ejemplo, no le pasa a ARM. Entonces, ARM cada vez que quiere, ARM tiene muy vinculados sus implementaciones con sus ISA. Por eso tiene varios ISA. Entonces, cada vez que quiere hacer una implementación diferente, quiere mejorar algo, saca una nueva versión de el ISA con nuevos cambios, nuevas instrucciones y alguna que otra cosa diferente. Y a veces son compatibles y a veces no. Pero lo ideal sería que esté aislado para que yo siga pudiendo trabajar sin estar atado a alguna implementación particular. También es importante que hoy en día haya espacio para crecer. ¿Por qué? ¿Qué es espacio para crecer? Esto tiene que ver con las limitaciones de los formatos de longitud fija. Que si yo lo hacía o sea, si era muy fijo y si era muy rígido, eventualmente no podía agregar instrucciones o no podía agregar nuevos formatos o no podía agregar nuevas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Están surgiendo nuevas aplicaciones a nivel general. De vuelta, inteligencia artificial, está surgiendo redes 5G, está surgiendo Internet of Things, están surgiendo nuevos criptomonedas, que son cosas que hace 10 años no existían. Entonces, todas esas cosas requieren nuevos tipos de procesamiento, nuevas cosas que estaría bueno poder agregar instrucciones, poder agregar formatos, poder agregar cosas, pero si lo hacemos muy rígido a Lisa, entonces no podemos y lo que tenemos que hacer es tirarlo a la basura y arrancar otro ISA nuevo. ¿No? Entonces, si idealmente pudiésemos diseñar un ISA en el cual pueda ampliarse fácilmente el día de mañana, quizás sea un mejor diseño de ISA. No hay, por más que no es la métrica más importante el tamaño del programa, siempre hay que tener en cuenta cuánto es el tamaño del programa final. ¿Por qué? Porque en todo lo que son sistemas embebidos es crítico. No en procesadores de alta performance que tienen mucha RAM y muchas cosas, pero en procesadores embebidos es crítico cuánto es el tamaño del programa. Entonces siempre, si un ISA permite tener programas más chicos, mejor. Hace lo mismo con menos instrucciones, es mejor. Y después no hay que olvidarse también, por supuesto, facilidad para programarlo, compilarlo, porque alguien tiene que escribir los compiladores, alguien tiene que escribir todo lo que es el software de base, el sistema operativo. Entonces, si ponemos muchos registros, utilizamos direccionamiento relativo a PC, las instrucciones son todas similares y es predecible y todo lo demás, esas cuestiones hacen que el ISA sea más valorado por programadores, por toda la gente de la industria, etc. Entonces, para cerrar, bueno, dice Santiago que se tiene que retirar, no hay problema, ustedes son libres de irse cuando quieren, están en clases virtuales. Para cerrar este tema, ¿cuáles son ciertos principios de diseño que vimos esparcidos en toda la clase? La simplicidad favorece la regularidad. Siempre es bueno hacer que las cosas sean lo más simple posible. Si hay dos maneras, tratemos de elegir la más simple. Tratemos siempre de hacer más rápido el caso más común.
tratemos de no perjudicar a los más comunes por culpa de los menos comunes. No perjudicar a unos pocos, perdón, no perjudicar a muchos por culpa de unos pocos. ¿No? Tratemos de mejorar eso. Cuanto más pequeño, más rápido. Entonces vamos a ver un montón de cosas de implementaciones. Si se puede hacer para 5, para 10 o para 20, para 5 va a ser más rápido. ¿Estamos? Si se puede tener 32 registros y 200 registros, 32 es más rápido. Y 5 es más rápido que 32. ¿Está claro? Bueno, ya les dije no perjudicar a la mayoría por casos minoría. Y fíjense que esto también es importante. Un buen diseño siempre requiere compromisos. O sea, siempre va a haber ventajas por un lado y desventajas por otro. O sea, van a tener que convivir siempre con esas dos. El tema es asumir las ventajas, elegir las ventajas, tratar de optimizarlas para que sea lo más eficiente posible, pero asumir cuáles son las desventajas y tener alternativas para poder cubrirlas. ¿Estamos? No hay que tratar de las desventajas, barrer y ponerlas, esconderlas bajo de la alfombra. Es decir, no, yo tengo todo esto bueno y no tengo nada malo. Siempre va a haber algún aspecto negativo, entonces es mejor reconocerlo el aspecto negativo y decir, lo soluciono de esta manera. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, entonces con eso ya terminamos este tema, en el cual vemos que es bueno, importante diseñar un NISA siempre en el sentido de performance, considerando otras métricas según el tipo de computadora. O sea, no hay que pensar primero en lo que es performance y después en todo lo demás, pero no dejarlo de lado. Hay que buscar siempre los accesos a memoria en múltiplos de bytes para cuestiones de manejo de tipo de datos, cuestiones de eh, performance y todo lo demás. Hay que manejar distintos tipos de datos. Formato de instrucción de longitud fija, no solamente un formato, sino pueden ser 2 o 3, pero no formatos de instrucción de longitud variable. En general se imponen los registros de propósito general, se imponen los ISA tipo load store. Si se usa punto flotante, que tenga registros separados. Un registro cableado a cero siempre es muy utilizado, muy útil, recomendable. Soportar los tipos de datos más comunes. Si las instrucciones en general, tratar de que sean pocas, rápidas y simples, las más usadas. También pocos modos de direccionamiento, no hacen falta tantos, porque la mayoría de las veces no se los usa. Tener el modo de direccionamiento indexado, con desplazamientos de 16 bits como máximo, porque me cubre la mayoría de los casos. Modo de direccionamiento inmediato con constantes entre 8 y 16 bits. Modo de registros indirecto y modo relativo a PC para los saltos. Esto es con constante de 8 bits, también me olvidé de ponerlo acá. Si se busca performance, conviene no usar códigos de condición. Si no se busca performance, entonces capaz que sí convenga usar los códigos de condición. Y no olvidarse nunca cuál es la métrica más importante para comprar los ICE, que son la métrica más importante es tiempo de ejecución. Y tener en cuenta las demás métricas vistas según el caso. Y también tener en cuenta siempre los principios de diseño que los enumeré en esa diapositiva final. La diapositiva de agradecimiento, que siempre tiene que estar. Y con eso terminamos el tema 5. Y si hay alguna pregunta, pueden aprovechar y hacerla ahora. Y si no, hacemos un recreo, merecido recreo. Cada uno va a lo que quiere, si hacerse un café, tirar las piernas, ir al baño. Y nos vemos en 10 minutos. ¿Está bien así, Benjamín? Matienzo. Son las 9:02. Se durmió Matienzo. No, profe, no me dormí. Ah, está bien, bueno, perfecto, gracias. Son las 9:02. Ah, capaz que ya estaba yendo el recreo, puede ser. Tiene razón, Rosalba. 9:02, hagamos un recreo de 10 minutitos
y nos vemos a las 9:12 para empezar con el tema 6.
Bueno, yo ya estoy de vuelta. No arrancamos todavía con la clase, pero aviso por si alguno tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Al final, ¿cómo les fue a los presentes en la evaluación del miércoles? Sé que hubo ahí una pequeña polémica con un ejercicio, pero que al final se solucionó, tengo entendido. Sí, Benjamín, decime. Va hasta el tema 11, si no me equivoco. Ahora lo vemos en el cronograma. De memoria creo que 11. Igual falta un mes para el parcial. Eso ya, un poquito más de 3 semanas. Pregunta Gonzalo si hay posibilidad de terminar y 50. Sí, hay posibilidades, ya vamos a ver. ¿Quieren que arranquemos ya nomás? ¿Están todos? Arranquemos entonces. Bueno, ya están viendo toda la presentación, se me escucha bien, se me ve bien, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a arrancar el tema 6, hablando un poquito siempre del cronograma, el cual tiene una pequeña buena noticia, no sé si algunos están siguiendo el cronograma que les subimos ahí en Google Sheets. ¿Alguno lo mira o no? Esto de curioso, digamos. Sí lo ve, dice Matías. Bien, bueno. Entonces la idea es que hoy empezamos con el tema 6, ahora. El lunes vamos a seguir con el tema 6. Y lo interesante es que el miércoles, si vamos bien, no tenemos clase de teoría. O sea, el miércoles nos vamos a tomar un descansito y van a poder dormir los que sean fanáticos de quedarse un ratito más en la cama. Por supuesto, dice ahí en principio, o sea, no está 100% confirmado. Lo vamos a confirmar el lunes. Depende cómo nos vaya hoy, cómo nos vaya el lunes. Pero en principio estamos bien con el programa, así que no tendríamos clase el miércoles de la semana que viene. Lo que sí tienen clase el miércoles es de práctica. ¿Estamos? Y tienen la evaluación del práctico 2, que ya fue publicado, y se va a publicar el enunciado de la guía del práctico 3, que son temas 4 y 5, ¿no? Que son los que ya terminamos hoy. O sea que vamos bien en ese sentido también. Y como el miércoles no tenemos clase, el viernes siguiente, 16, el viernes de la semana que viene, terminaremos tema 6 y empezaríamos el tema 7. ¿Alguna pregunta con respecto al cronograma? Lo que me preguntaba recién Benjamín Matienzo es, fíjense, hasta el primer parcial va hasta el tema 11,
Y estamos bien con el programa. Estamos a casi un mes del parcial. O sea, faltan 4 semanas, si lo quiere ver así. Un poquito más. Y en este intervalo que falta, todavía no llevamos ni siquiera un mes de clase. Tenemos que terminar de ver la mitad que queda ahí de los temas. Que por supuesto son los más duros, los más difíciles, los más lindos, los más interesantes. El parcial va hasta el tema 11 incluido, sí. Todos esos temas que están viendo en la pantalla ahora. No son 14 temas en la materia, son 17. Igual sí son 11 temas para el primer parcial y 6 temas para el segundo. Pero créanme que a nivel complejidad y dificultad y demás, es un poquito más largo el primero, pero no mucho, no así como 11 y 6. Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema 6? El tema 6 se llama ISA del RISC-V. Vamos a ver qué es RISC-V, cuáles son las características generales del ISA del RISC-V, sus formatos de instrucciones, su set de instrucciones. Vamos a ver cómo son sus pseudo-instrucciones, la convención de uso del registro y cómo se hace el llamado a sus rutinas. Con este RISC-V es el otro ISA que vamos a trabajar y con el que ustedes van a tener que volver a programar en lenguaje ensamblador, que sé que Gonzalo y Benjamín me lo pidieron porque sí les gustaba mucho. Entonces con este van a trabajar el laboratorio que seguramente van a empezar la semana que viene. No es que los queramos torturar, pero ya van a ver que es importante comprender el lenguaje ensamblador para lo que sigue después, que son todo el diseño de un microprocesador, ¿no? Que no es poca cosa. Y después sí vamos a, una vez que sepamos bien, digamos, que tengamos claro muchas de las cosas del RISC-V, vamos a compararlo con el ISA de x86, que es un ISA totalmente distinto y que es muy popular, uno de los, si no el más usado, uno de los más usados. Entonces, si ustedes terminan, digamos, y aprueban en la materia, van a saber un poco de ISA del ARM, que es lo que vieron en Sistemas con Micro, un poco de RISC-V y un poco de x86, van a tener un panorama casi completo de los 3 mejores ISA que hay hoy en día, supongamos. Lectura recomendada. Acá, esta vez sí hay un montón. ¿Por qué? Porque el libro principal explica bastante bien y bastante completo cómo es el ISA de RISC-V, porque de eso se trata el libro. Entonces, básicamente le dedica todo el capítulo 2 a explicar su ISA. En general, yo ahí les pongo todas las secciones que son importantes. Sí es bueno leerlas a todas, pero lo que voy es que es para alguien que no sabe y nunca vio programar ensamblador. Entonces se supone que ya vieron. Entonces con eso se supone que ya vieron, creo que lo pueden leer y lo pueden leer un poquito más rápido algunas cosas. Entonces, mi recomendación por supuesto es que lo lean lo más a fondo posible. Inclusive hay un par de secciones más que son para los más curiosos. Eh, pero creo que se puede leer, por más que sean muchas páginas y demás, vale la pena. Entonces, si pueden, el fin de semana, ya que no van a tener que estudiar porque tienen el quiz hoy, y ya tampoco pueden salir a ningún lado porque no están prohibidas la circulación después de las 12 de la noche y las reuniones con mucha gente, entonces agarren el fin de semana y se ponen a leer el libro para estudiar arquitectura de computadora. Me parece un buen plan. No sé si ustedes opinan lo mismo. Sin que me conteste, mejor les cuento un poco qué es RISC-V
y cuáles son las características generales. RISC-V es un ISA que es novedoso. Es más o menos del 2014 fue cuando salió la primera versión, o sea, tiene menos de 10 años. Tiene bueno, ahí está el sitio web, el loguito, si alguno quiere entrar a ver. RISC-V también tiene una característica que no es tan común, que es, empezó como un proyecto de la universidad. O sea, empezó como un proyecto final de unos estudiantes, no sé si de grado o de posgrado, creo, y empezó a evolucionar, y hoy en día es uno de los ISA que se está hablando mucho por lo menos en el mercado. Importante es que define la arquitectura del set de instrucciones específicamente y no está ligado a ninguna implementación. Eso se maneja una buena abstracción que les comentaba recién y que no es algo que tienen los otros ISA. Es una buena característica. Otra característica que son otras dos características que son muy importantes es que es gratuito. En general, los ISA de ARM y el ISA de ARM, el ISA de x86, son ISA que son pagos. O sea, usted tiene que comprar la licencia. Y con la licencia recién pueden empezar a utilizarlo y a manipularlo, digamos. Pero este es un ISA que es gratuito. Ustedes lo pueden usar, lo pueden implementar en sus diseños, pueden hacer lo que quieran. A ver, ¿qué me refiero con licencia paga? O sea, yo no puedo, supongamos que yo tenga mucha plata y sea muy bueno diseñando procesadores, yo no puedo diseñar un procesador y hacerlo que tenga el set de instrucciones de los procesadores de Intel o de AMD. Porque para poder hacer eso le tengo que pagar a Intel. ¿Estamos? Por supuesto, yo no tengo la capacidad ni la plata para hacer procesadores, soy un docente universitario, pero si tuviera, le tengo que pagar a ellos. En cambio, con este ISA no hay que pagarle a nadie, es gratis. Todo el mundo que quiera diseñar procesadores lo puede hacer. Entonces, por eso estoy más cerca de diseñar un procesador con RISC-V que un procesador de Intel. Es abierto, lo cual implica que cualquiera lo puede leer, modificar, usar, hacer lo que necesiten. Tiene un sitio en GitHub. No sé si lo conocen, pero se los recomiendo también. Y después otra característica también que es distintiva del ISA es que no es manejado por una empresa. O sea, no hay una organización con fines de lucro por detrás, sino una fundación. ¿No? Y eso ya le da un enfoque distinto, por eso es que es gratis. ¿No? No hay nadie a quien pagarle. ¿Y quiénes son los miembros de esa fundación? Fíjense, hay gente empresas como Google, Nvidia, Western Digital, Oracle, Sony, IBM, no sé si les suena, digamos. Y en total son como más de 250 empresas, hay universidades también, y cada año se anotan más, lo cual eso implica que es algo que está de moda, está creciendo, todavía es nuevo y está teniendo impulso en lo que es la industria y lo que es la parte académica. Porque tiene ciertas ventajas y ciertas características que lo hacen bastante interesante. Por supuesto que no es que yo tenga, no soy promotor de RISC-V, les voy a dar clases sobre RISC-V, no tengo una camiseta que dice RISC-V acá, podría hacerme una, pero no recibo ningún tipo de beneficio de parte de la fundación RISC-V, pero vamos a ver desde el punto de vista de diseño del ISA y de las características que hay cosas que están bien hechas. Entonces por eso lo tomamos como ejemplo. Tendríamos, dice Rosalba, que RISC-V sponsorea la cátedra. Tendríamos que hacer que sponsore la cátedra. Conseguir cosas de RISC-V y de Apple también. Sería muy bueno conseguirlas. Si alguno tiene contactos o algo, lo podemos ver. ¿Qué tiene como otras características RISC-V? Que al ser un ISA nuevo, está basado en los aciertos y en los errores de otros ISA. Por ejemplo, de todo lo que es x86 y lo que es AMD 64. O sea, son todas estas, si ustedes recuerdan, recién les conté que la arquitectura de AMD, de x86,
es del año 2003, creo, 2004. Entonces, y es de las más usadas. Entonces hay cosas que tiene bien hechas, cosas que son muy buenas. Entonces, estos tipos que hicieron el RISC-V, el ISA RISC-V, aprendieron de cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Y tratan de aplicarlas. Lo mismo con los ISA de ARM. ARM V7, V8, Thumb, Thumb 2, que es el que ustedes vieron en sistemas con micro. Y también un ISA que es un poco más viejo, que es de MIPS, que es un ISA de los años 90 más o menos, en el cual era el ISA que estaba en la primera PlayStation, en el PlayStation 1. Capaz algunos más vintage hoy en día la conocen o la llegaron a usar. Pero la idea de esto es, se pusieron a estudiar un montón de distintos ISA, se pusieron a ver qué tenían de bueno, qué tenían de malo. Entonces, de vuelta, no es que empezaron de cero, sino que ya saben qué es lo que está más o menos bien y saben qué es lo que no funciona. Entonces, por eso hicieron algo que, con todo ese conocimiento, está bastante optimizado. Por otra parte, es totalmente modular. Y esto es una diferencia bastante importante con respecto a otros ISA, que son incrementales. Por ejemplo, el ISA de X86, estos son ISAs incrementales. ¿En qué sentido? Cuando aparecen nuevas características, nuevas funcionalidades, lo que se hace es se agrega. O sea, les agregan cosas, les agregan funcionalidades, les agregan y agregan y agregan. Entonces, de esa manera es una cuestión totalmente incremental. ¿Qué es lo que hace ARM? ARM no agrega, ARM cambia. Entonces tiene la versión 4, 5, 6, 7, 8. Les comenté que este año están por sacar a 9. Entonces, no son incrementales, sino que son cambiantes. ¿Qué es lo que hace RISC-V? Hace algo totalmente modular. La idea es hacer un núcleo muy pequeño, muy simple, y después que uno pueda agregar pedacitos como piezas de rompecabezas, las que uno quiera, todas las que quiera, y de esa manera, según el uso que le quiera dar, puede ir completándolo con distintas piecitas de rompecabezas, lo puede ir armando. Totalmente modular. Entonces, eso nos da una gran flexibilidad, les da una gran flexibilidad a los diseñadores de procesadores, mucha adaptabilidad a nuevas características, a nuevas funciones que vayan surgiendo, a distintos tipos de necesidades. La idea de que tienen los que inventaron RISC-V es que el mismo ISA pueda ser usado en toda la gama de procesadores, tanto desde los sistemas embebidos hasta las supercomputadoras. Ese es su anhelo. Hay que ver si lo logran. Pensado para todo el espectro de microprocesadores. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y la gente de RISC-V se inventó una convención de nombres. ¿Por qué? Porque como tienen muchas variantes con la modularidad y con ese tipo de cosas, había que ponerse de acuerdo en cómo nos vamos a llamar, cómo nos vamos a denominar. Y les pusieron un formato a sus nombres de los ISA. Que pongo los ISA, pero en realidad ya vamos a ver que es el mismo. Y la idea es que el formato es RB corta, que indica RISC-V, una serie de números y una serie de letras. Entonces, RB indica que es un ISA RISC-V. Los números pueden ser tres opciones. O sea, no puede ser cualquier número. Puede ser o 32, o 64, o 128. Y eso indica el tamaño no necesariamente de todo el ISA. ¿Estamos? Que esto es a tener en cuenta. Indica lo que es el ancho del banco de registros, de enteros, porque puede haber otro banco de registros, y el tamaño de las direcciones de memoria. Fíjense que no dice de cuánto es el tamaño de las instrucciones. Ya les voy a aclarar por qué. ¿Estamos? Entonces, el ancho del banco de registros, o sea, cuántos tamaños tienen los registros y qué tamaño son las direcciones de memoria. Y, de vuelta, son solamente tres opciones. Entonces, RB32 es un ISA de 32 bits, donde los registros son de 32 bits y las direcciones de memoria son de 32 bits. RB corta 64, los registros son de 64 bits
y las direcciones de memoria son de 64 bits. Y a su vez, el conjunto de letras que viene después indica el conjunto de extensiones soportados. O sea, pueden venir una o varias letras después de RB y el número que diga qué tipo de módulos, qué tipo de piecitas del rompecabezas ustedes pusieron en su procesador. Entonces van a decir, yo tengo el RB corta 32 A, B, G, H, P, Q. Y eso implica que va a poder hacer ciertas cosas. Y viene después Benjamín Matienzo y dice, no, yo puse el RB 64 M de Matienzo. Y ese significa que hace otras cosas. ¿Se entiende? ¿Me siguen más o menos hasta acá? Después vamos a ver algunos ejemplos. Pero hasta acá se va entendiendo la convención de nombres. Entonces, de ahí vemos que RB corta 32i es lo que se conoce como el núcleo base, que es la única piecita que es obligatoria, ¿no? Es una piecita que tiene muy pocas instrucciones, tiene 47. 47 para un procesador es muy poco, ¿no? Porque son las instrucciones que son las núcleos, las bases, las más importantes, las que en principio ojalá pueda hacer todo lo que sea importante. Y la I viene porque es el núcleo, digamos, está puesto para el manejo de operaciones con enteros. Entonces la I viene de integer. Entonces, a partir de ahora, en muchas cosas yo le voy a decir, vamos a trabajar con el ISA RB corta 32i. Y ustedes tienen que saber qué es RISC-V, donde el tamaño de los registros de 32 bits, tamaño de las direcciones de 32 bits, y son el manejo de operaciones con enteros. Por eso es la I. Ese es el núcleo. ¿Está? Ojo, puede ser también RB64i. ¿Estamos? Y en ese caso son las mismas 47 instrucciones, ¿estamos?, que hacen el mismo manejo de operaciones con enteros. La única diferencia es que los registros son de 64 bits y las direcciones de memoria son de 64 bits. De hecho, en el libro está explicado con RB corta 64i. ¿Preguntas? Buenísimo. A su vez, a pesar de que hay un núcleo base, que es la letra I, hay algunas extensiones que son estándar. ¿Qué son las extensiones estándar? Ya fueron totalmente definidas, tienen una amplia aceptación por parte de la comunidad, o sea, están bastante usadas, son bastante comunes, se tiene la certeza total que no hay conflicto con ninguna otra extensión, o sea, son las más usadas, las más comunes, y ya se las estandarizó. No quiere decir que que haya que agregarlas obligatoriamente, sino que si ustedes van a usar alguna de estas extensiones, ya se sabe cómo funciona y todo el mundo las probó y está bastante bien. ¿Cuáles son las extensiones estándar? Son estas cuatro que están ahí. La extensión M, que agrega instrucciones de multiplicación y división. La M viene de multiplicación. La extensión A agrega instrucciones que son atómicas en memoria. No importa, no viene el caso muy bien qué es lo que son, pero son instrucciones que las usan los sistemas operativos. Y después las extensiones F y D son las que agregan instrucciones de punto flotante con distinta precisión. Precisión simple la F de float y precisión doble la D de double. Entonces, si ustedes quieren hacer un procesador chiquito, pueden utilizar, por ejemplo, el RB32i. Si necesitan hacer algunas instrucciones de multiplicación y división, porque ustedes en sus programas usan muchas multiplicaciones, agregan la extensión M y ponen la instrucción, el ISA 32, perdón, RB corta 32IM. Si ustedes dicen, no, yo necesito cálculo científico, entonces voy a
utilizar o necesito hacer cosas de video, necesito las instrucciones de punto flotante, entonces, y además las de multiplicación. Entonces pueden hacer el 32, RB32 y MFD. ¿Se entiende? O si no necesitan multiplicación, puede ser IFD. Y así las van combinando como ustedes quieran. Si me dicen, no, yo quiero que corra Linux en mi procesador, Linux es un sistema operativo, entonces necesito la extensión A. Y agregan la instrucción A si lo quieren. Entonces, hay mucha gente que utilizaba la extensión base y después también utilizaba todas esas 4 que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que se determinó? Que la combinación general de I más M más A más F más D, o sea, I más F, por decirlo así, reemplazarlo con una letra que es G. Entonces, todos los que van a tener el núcleo base más las 4 extensiones estándar, directamente lo ponemos como RB32G, que es general. Esa es la configuración, digamos, por defecto. Y después hay otra que es estándar también, que es muy usada, que es la extensión C. Que la extensión C agrega versiones comprimidas en 16 bits de las instrucciones. Acá es cuando se agrega un formato de otro tamaño. Son las mismas instrucciones, ¿estamos? Pero en versión más comprimida, más reducida. Las mismas instrucciones del núcleo base. Entonces, a veces es bastante popular, digamos, tener ISAs que son RB32GC. G es que tiene el núcleo más las 4 extensiones estándar y además tiene la extensión comprimida. ¿Se entiende lo que son las extensiones estándar y cómo se manejan las letras y números de la convención de nombre? Bien. Con eso les cuento que hay además un montón de otras extensiones adicionales. Hay una extensión E para sistemas embebidos, en la cual maneja menos registros. O sea, no solamente la extensión C, por ejemplo, son más cortas, sino que estas manejan menos registros. La extensión Q, que agrega instrucciones de punto flotante de precisión cuádruple, si es que son necesarias. La extensión B larga, que agrega instrucciones para manipulación de bits, si es que necesitan ese tipo de instrucciones. La extensión B corta, que maneja instrucciones de procesamiento vectorial, si es que ustedes necesitan algunas instrucciones con mayor tipo de procesamiento, cosas en paralelo. Hay una extensión J para mejorar el soporte del lenguaje interpretado, como no me sale el Python, creo que es interpretado. No me acuerdo si hay otros más, ya. El PHP creo que es interpretado también. Pero capaz que estoy diciendo cualquiera, la verdad que no me acuerdo en este momento. ¿Alguno tiene alguna idea de algún lenguaje interpretado a mano rápido? No vean caso, JavaScript seguro que es interpretado. Y lo importante es que no solamente hay más extensiones adicionales, sino que uno puede agregar cualquiera, uno puede agregar la suya. O sea, yo puedo hacer mi extensión Nicolás o la extensión UNT, U por UNT, por ejemplo, y la puedo hacer yo, es mi extensión personalizada, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que va a tener mi extensión personalizada? Resulta que yo utilizo una instrucción para mi programa que es altamente particular, que no la usa nadie, y que si la hago gano muchísimo performance, entonces, o me ahorro mucho costo, o lo que sea, entonces puedo agregar mi propia extensión con mi propia funcionalidad y si cumplo ciertas reglas para hacerla modular y compatible con todas las demás, se pone como una extensión adicional y si le sirve a alguien más, la adopta. Y de esa manera, capaz que algún día mi extensión sea hasta inclusive estándar y muy usada. Pero el hecho de poder agregar cualquier tipo de extensión personalizada es una característica que no tienen los otros ISO. Ustedes no pueden agregar instrucciones al procesador de Intel, solamente Intel lo puede hacer.
y permite que haya una gran flexibilidad y una gran modularidad. O sea, por la modularidad uno puede hacer realmente lo que uno quiera con los procesadores, o más o menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les cuento rápido las celdas de almacenamiento que tiene RB32i y probablemente después cortemos, ya que tenemos unos 10 minutos más hasta las I50 que me pidió Gonzalo. RB32i es un ISA de 3 operandos. Es un ISA de tipo low store. Eso no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque les comenté que hoy en día son los mejores ISA que se puede hacer por cuestiones tecnológicas y demás. Son los que mejor rendimiento tienen y andan bien en todas las demás métricas también. Como dice el numerito 32 del nombre, las direcciones de memoria son de 32 bits. ¿No? Eso implica que el espacio de direcciones es de 4 GB. 4 GB son 2 a la 32. Es direccionable de a bytes, como suele ser todos los accesos a memoria. Entonces, si ustedes tienen instrucciones de múltiples bytes o datos de múltiples bytes, se puede direccionar de a byte inclusive. ¿No? O sea, esto también permite la manipulación de bytes individuales. Tiene la codificación Little Endian. No sé si ustedes saben lo que es Little Endian, pero es que el byte más significativo, perdón, el menos significativo está al último. O sea, se cargan cuando son palabras, números multibyte, el Big Endian y el Little Endian es como se los ordena a los bytes, digamos, si es el más significativo primero o el menos significativo primero. Estos van de 31 a 0. ¿Qué tiene? Además, no estás en una evaluación, Santiago, tranquilo, tranquilo. ¿Qué les iba a decir? Tiene 32 registros de 32 bits, porque el ancho de los registros está dado por el numerito de ELISA. ¿Se acuerdan? Siempre, fíjense, 32 bits acá, 32 bits acá. Este 32 no está dado por este numerito. O sea, eso tengan en cuenta. El ancho sí, la cantidad no. La cantidad es decisión de diseño. Entonces, la celda de almacenamiento son 32 registros de 32 bits. Se lo llama de X0 a X31. Esa es la forma, la convención para denominar los registros. De vuelta ahí, el ancho está definido por ELISA, pero no la cantidad de registros. Como era recomendable, les comenté, el registro X0 no es un registro de verdad, sino que es un registro que está cableado a 0. ¿Tá? Y las extensiones pueden agregar registros. Estos registros son los que se usan para manipulación de números enteros. ¿Tá? Entonces, si yo voy a manejar números de punto flotante, con las extensiones F y D, las extensiones pueden agregar registros de punto flotante. ¿Cuántos registros y de qué tamaño? Depende de la extensión. ¿Está claro? Tiene además un registro PC, por supuesto. Tiene además alrededor de 17 registros de estado y de control, que se llaman los CSR, que son Control and Status Registers. Y tiene 17 por cada modo de privilegio. O sea, este tiene 3 modos de funcionamiento. Tiene modo usuario, modo supervisor, y además tiene un modo más, que no vamos a entrar en detalle, pero tiene 17 de esos registros por cada modo. O sea, van a tener como 50 registros de estado. Y además tiene varios registros adicionales para monitoreo de performance, que son contadores, timers y demás. No voy a entrar tampoco en mucho detalle. Sí, por ejemplo, comentarles acá que el registro así de propósito específico tiene uno solo. ¿Estamos? O sea, no tiene un stack pointer, no tiene un acumulador, porque no le hace falta, porque es de 3 operandos. No tiene stack pointer, eso daría la impresión que
va a manejar un stack de manera implícita, no explícita. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces yo les hago una pregunta. Cuando les contaba en el tema 4, ¿qué es un ISA? ¿Se acuerdan? Les decía que un ISA tiene que especificar 4 cosas. La primera era la celda de almacenamiento. ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo que no vale, Benjamín? Tenés unos segunditos para repasar. Vayan, busquen las diapositivas. No es examen esto. Bien, Santiago. Fue rápido y dijo, la segunda es el formato de las instrucciones. Entonces, a continuación, yo primero les conté cuáles son las celdas de almacenamiento del RISC-V, de Lisa. Ahora les voy a contar cuál es el formato de las instrucciones del RISC-V. Pero, en realidad, no les voy a contar. Porque para formato tengo para explayarme mucho. Entonces, vamos a cortar aquí nomás. Si están de acuerdo, por supuesto, ¿no? Si quieren, sigo. Chao, profe, nos vemos. Estamos todos de acuerdo. Cortemos acá. Bueno, por ejemplo, sí, ya sé que tienen que cuidar las 10. Vayan a repasar. Y de paso, ya que estábamos hablando de los quizzes, de nuestra materia, que no hubo quiz y que, no sé, si quizá haya la semana que viene, les tiro, por ejemplo, una posible pregunta de quiz. Si yo tengo mi ISA RB corta 32i, ¿qué especifica el número 32? Y ustedes la respuesta tienen que contestar es el tamaño del ancho de los registros y el tamaño de las direcciones de la memoria. Eso es una pregunta de quiz. El que me escriba 3 renglones está mal, por ejemplo. Sí, estaba fácil, está bien. Así van a ser las preguntas de quizzes. No me voy a poner a buscar otras cosas. Pues a ver, no creo que les pregunte cuántos registros de estado de control tiene, eso no se me ocurre, pero son preguntas así que son simples, sencillas. Si hay el quiz el lunes, ya tienen que estar preparados. Pero ahora vayan y prepárense para el quiz de hoy, los quizzes de hoy. ¿Estamos? Así que gracias por estar, a los pocos que estuvieron. ¿Cómo se llama me pregunta Rosalba, ¿cómo se llama la persona que se le ocurrió el RISC-V? Creo que es una tesis de doctorado de un chavo que se llama Andrew Waterman. Ah, creo que me preguntaba en serio. No va a ir esa pregunta en el quiz. Porque no te la acabo de responder, pero, pero no va a ir eso en el quiz. No está en la diapositiva. Tampoco va a la biografía de Bell. Pero sí puede ir cuál es el mayor problema que es más difícil reponerse en la arquitectura de computadoras. Eso sí puede ir. Eso sí es pregunta de quiz. Bueno, chicos, por eso no hay que saber ahora, hay que repasar antes de cada clase. Cortamos aquí. Me queda decirles que, 1, suerte en el quiz de 10 minutos y en el quiz de la tarde. Ojalá les vaya muy bien. Que tengan un lindo fin de semana. Traten de no salir, traten de quedarse en las casas. No está fácil la situación afuera, es medio complicado. Tampoco es cuestión de estar preso, pero cuídense. Y a pesar de que no puedan salir, traten de tener un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, a la misma hora, en el mismo canal.